¿En 2050 será el final de las acciones afirmativas? ¿Alcanzaremos como país el 80% de participación? ¿Qué digo 80? 95% de participación de la ciudadanía. ¿México por fin confiará en sus elecciones? De esto y de mucho más vamos a platicar esta noche en Futuro Electoral. Quédate con nosotros. Cintia, muchas gracias por acompañarnos a este programa de las y los veracruzanos, pero también de las y los mexicanos que se llama Futuro Electoral, para hablar de qué sigue en las elecciones. Hablamos tanto de cómo es el sistema electoral que perdemos de vista que vamos en un camino y que vamos a llegar al escenario ideal de cómo deben de ser las elecciones, y para platicarnos de eso, estás hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti, Quintín, por la invitación y muchas gracias también a la audiencia que dedica tiempo para estar en este espacio. Muy, muy agradecida por visitarles acá en Veracruz, en donde me siento como en casa. Eres de la costa del Pacífico, eres originaria de la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, y tienes la fortuna de ser consejera electoral en tu estado de nacimiento, en tu ciudad de nacimiento. Así es, actualmente soy consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, orgullosamente chilpancingueña, mujer descendiente de los Yopes, esta comunidad que vivió en nuestros antepasados ahí en esa zona de Guerrero, de la costa del Pacífico, y muy contenta de estar y muy orgullosa de ser guerrerense. Muy bien, pues vamos a pasar eventualmente a platicar acerca de los temas electorales. Sin embargo, es importante también platicar de ti, de dónde nace, de dónde sale, de qué familia sale la doctora Cintia, que ahora es consejera electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Platícanos, ¿cómo fue tu infancia? Pues bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de esta parte que ha quedado en el pasado. Yo soy originaria de Chilpancingo. De, en Chilpancingo tenemos muy marcado el tema de los barrios. Hay 4 barrios en Chilpancingo, yo soy de uno de ellos. Mi familia es originaria del barrio de San Antonio, de Chilpancingo. Ahí nací, ahí crecí, de una familia de comerciantes. Mi vida siempre estuvo ligada al comercio, siempre ligada al trabajo. ¿Sí? Mis abuelos paternos han hecho una vida en Chilpancingo, son una familia de comerciantes, una familia que ha aportado, ¿no? Mi mamá viene de otro municipio, del municipio de Coyuca de Benítez, pero pues se vino a estudiar a la capital del estado, ahí conoció a mi papá y pues bueno, ahí es en donde donde nací y de donde soy originaria, muy orgullosa. Suena que tienes una familia muy bonita. Platícanos, ¿cuál es el recuerdo más bonito, más sentido que tengas de tu infancia? Tengo varios recuerdos que me gustaría comentarte. El primero es, estuve en la graduación de mi papá, de su carrera, cuando él se graduó. Yo estuve ahí. Recuerdo mucho la emoción de todos y de todas. Estaba mi abuelita, mi abuelito, que han sido figuras muy importantes en mi vida, mis abuelos paternos, los maternos también, pero no he podido convivir tanto con ellos porque radican en otra ciudad. Pero recuerdo mucho la graduación de mi papá, como todos estaban muy orgullosos, ¿no? De que él estaba terminando una carrera. Desde ahí, su papá, mi abuelo, Norberto, siempre me dijo: hija, nosotros tenemos que servir a la sociedad. Vas a saber trabajar, pero tú tienes que terminar una carrera. Yo saqué a tus tíos y a tu papá del pueblo para que tú puedas tener un futuro mejor. Tú tienes que llegar más alto que tu papá. Hoy, y yo lo recuerdo bien ese día, tenía yo como 4 o 5 años y dice: tu papá hoy terminó la carrera, pero tú tienes que llegar más alto que él porque tus oportunidades son mayores a las que él tuvo. Entonces, ese es tu compromiso. Yo recuerdo muy bien a mi abuelo diciéndome eso. Eh, 4 o 5 años. sí, 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 y me decía, hubo una presidenta municipal en Guerrero en ese tiempo cuando nací, y dice: doña Magdalena hizo muchas cosas y tú tienes que inspirarte en mujeres como ella para que tú hagas también muchas cosas. Nosotros trabajamos y a lo mejor no estudiamos, pero ustedes tienen que estudiar.
Pues eso siempre me lo decía mi abuelo, fue algo que siempre trabajó en mi mente. Recuerdo mucho también a mi mamá diciéndome la importancia de la escuela. Mi mamá no terminó una carrera profesional y ella me decía, yo no terminé, pero tú sí vas a terminar una carrera profesional, tú vas a ser profesionista. Y a ver, vamos a hacer la tarea, ¿no? Mi mamá siempre pegada conmigo, pues mi papá salía a trabajar, pero mi mamá fue una mamá muy presente en mi vida, en mi educación. Y son de los recuerdos que tengo muy marcados, ¿no? Tengo muy marcada el apoyo de mi mamá, el decirme siempre, tú puedes, mijita. A ver, hoy vas a dirigir el programa, vamos a practicar. ¿Cómo lo vas a decir? ¿No? Y siempre mi mamá formándome, ¿no? Siempre al pendiente corrigiéndome las cosas y haciéndome siempre presente en mi vida, mis padres, ¿no? Tu mamá no terminó de estudiar, pero fue una gran maestra. Sí, 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 una gran maestra, no solamente de las cosas de la escuela, sino también de vida, ¿no? Mi mamá, yo le tengo que reconocer que tiene un gran corazón y siempre diciéndome, vas a hacer las letras así, vas a utilizar el lapicero así, pero también diciéndome, eh, hay que servir a la gente, hay que tener buen corazón, tú no lleves a cabo nada, tú perdona, tú vive la vida, tú sé feliz, sé libre, o sea, siempre mi mamá eh, formándome y siempre ahí al pendiente de mí y de mi hermano. ¿Cuáles eran las materias que de chiquita y a lo largo de tu escuela te gustaban más? Me gustaba mucho historia, ciencias naturales, era lo que más me gustaba, y el tema de aprenderme las fechas. Entonces, creo que gracias a mi mamá desarrollé ese gusto por aprenderme las fechas, por ordenar el conocimiento, porque mi mamá me enseñó a hacer mapas mentales, mi mamá me enseñó a que tenía que escribir para que no se me olvidara, técnicas de aprendizaje, mi mamá sin ser maestra, Bueno, lo era. ¿sí? Entonces, todas esas técnicas mi mamá me las enseñó y por eso me gustaban mucho ciencias naturales y también me gustaba mucho historia. Y todo eso fue evolucionando en tu elección de carrera. Tú estudiaste, si no estoy equivocado, Derecho. Sí, estudié Derecho, aunque no era lo que yo quería estudiar. ¿Por qué? Yo lo que quería estudiar era medicina. Medicina era lo que quería estudiar. Yo sentía que eso me llamaba la atención, medicina, y me decían, es que son muchos años los que vas a estudiar. Y decía, no, pero es que no me importa. A mí me gusta estudiar. Si me dices qué te gusta hacer, me gusta estudiar. Disfruto cuando estoy estudiando. Hasta esta edad que tengo 44 años, yo disfruto cuando voy a la escuela, me gusta aprender, conocer. Y yo creo que tiene mucho que ver con la participación de mi mamá. Mi mamá me decía, a la escuela vamos a conocer cosas nuevas. No, yo recuerdo desde niña que me decía, ándale, vámonos a la escuela. O sea, me sembró la emoción por ir a la escuela. ¿Y hoy qué aprendiste? ¿Hoy qué te enseñaron? Platícame, ¿no? ¿Qué viste? Y bueno, hoy voy a participar voy a hacer una exposición. Y dice mamá, a ver, hazme a mí la exposición. Dime cómo la vas a hacer, como si ya estuviéramos allá. Entonces, como que fue generando ese gusto por la escuela. Entonces yo decía, yo quiero estudiar medicina, pero pues no fue posible. En Chilpancingo no hay medicina. Y pues bueno, siempre el temor de los papás porque no te vayas por el peligro, ¿no? Y luego siendo mujer, decían, no, es que es muy peligroso. Entonces, pues ya no me fui de Chilpancingo a estudiar medicina. Y pues después de medicina lo que más me gustaba era derecho y estudié derecho. Muy contenta de haber estudiado derecho, me siento muy satisfecha. Disfruté mucho mi carrera y disfruto mucho lo que hago hoy a través de mi carrera. Iniciaste tus pininos profesionales después de la licenciatura y antes de estar en materia electoral, ¿en qué te desempeñaste? ¿En qué trabajaste? Y mi primer empleo fue en un juzgado penal. Fui mecanógrafa todavía con las máquinas Olivetti mecánicas, Sí, sí. así con papel carbón Sí, y hojas. se necesitaban buenos dedos para esas cosas. Sí, fui mecanógrafa de un juzgado penal en Chilapa de Álvarez con un jefe estupendo que me enseñó muchísimo, me enseñó a querer el derecho, me enseñó a terminar de convencerme Que fue buena elección. que fue buena elección. El licenciado René Molina fue mi primer jefe y me enseñó a amar el derecho. Posteriormente me fui a readaptación social, reclusorios, en el estado de Guerrero. Ahí tuve la oportunidad de ser secretaria particular primero del director y posteriormente fui directora de administración.
en los reclusorios en el estado de Guerrero durante 7 años. ¿Y en qué momento? Entiendo que después de eso ya viene la incursión en materia electoral, pero mucho antes de eso, supongo, hubo interés de tu parte, sí, por la parte electoral, pero sobre todo por la defensa o la intención de participar en el ámbito de la democracia, en el ámbito de que todas y todos tengan oportunidad de elegir no nada más a quienes les representen, sino las ideas que deben de representarles. ¿En qué momento te diste cuenta que eso te llamaba a ti la atención? Me llama mucho la atención cuando empiezo a ver que el tema de las credenciales de elector de los internos. Ok, Entonces, cuando se les negaba el derecho a votar, entonces decían, o sea, yo me preguntaba, el reclusorio depende de seguridad pública, entonces teníamos que ver con seguridad pública y nos decían, eh, necesitamos la credencial de elector, decían los internos, no tienen derecho. Entonces, entrar a estudiar eso, esa parte, tengo el primer encuentro de esa parte, si pierden su ciudadanía o no la pierden. ¿Somos o no ¿Siguen somos? siendo ciudadanas y ciudadanos o ya la perdieron? Entonces, ese es como mi primer encuentro que tengo con el tema electoral y me empiezan a hacer esa curiosidad de qué pasa con los internos, por qué si todavía no se ha determinado si son responsables o no de la actividad, sí, o sea, ¿por qué? ¿No? gozan de presunción de inocencia, etcétera. Sí. Todavía no estaba muy marcado el tema de la presunción de inocencia, sino todo lo contrario. Me tocó vivir esa etapa, pero durante mi desempeño en reclusorios hicimos una actividad que se llamaba audiencias. Íbamos a todos los reclusorios. Creo que el trabajo de campo desde mi primer empleo ha estado presente. Y nos íbamos, visitábamos los reclusorios una vez cada 2 meses. O sea, cada 2 meses estábamos en los 18 reclusorios dando audiencias, escuchando a la población que necesitaban actividades, que su proceso penal, escuchándoles sus necesidades y viendo cómo canalizábamos, porque nos dimos cuenta que desde la comodidad del escritorio, pues no podríamos hacer la diferencia, ¿no? Cuando yo elegí la carrera de Derecho, dije, bueno, tengo que poner también mucho empeño. No es como la carrera que más me hubiese gustado estudiar, pero pues tengo que hacerlo lo mejor posible. ¿Y tú agarraste el derecho buscando, sí, digo, te pregunto, buscando justicia, buscando coadyuvar a que existiese justicia? Sí, 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 porque fíjate que en ese tiempo yo estaba muy triste porque no me fui de Chilpancingo a estudiar Derecho. Tuve un acercamiento con un sacerdote y me dijo él, así, ha habido figuras muy importantes en mi vida, así como mi abuelito me dijo, tienes que estudiar una carrera, Ujú. me dijo, si vas a estudiar Derecho, que sea para que busques la justicia, para que ayudes. Tú tienes que hacer algo, me dijo ese sacerdote. Ya deja de llorar porque no te fuiste, ya estás, ya estás aquí, ya te decidiste por Derecho, este, busca hacer el bien siempre. Busca de que siempre puedas ayudar, de que siempre puedas hacer algo bueno. A donde quiera que vayas, siempre busca ayudar. También me quedó así como muy marcado eso, y de que tú tienes que ayudar. Entonces, Por eso entraste a derecho. en Bueno, eso, por eso le diste sentido por eso, a una decisión del plan B, pero el plan B resultó ser un muy buen plan A. sí, sí, y cuando estuve en reclusorios tuve la oportunidad de conocer y convivir con mucha gente, de escucharles, de conocer a la población penitenciaria desde otro ámbito. Tuve la oportunidad, y digo tuve la oportunidad porque sé que son personas que eventualmente infringieron la ley, hicieron daño, si no todas, digo, el punto no es el análisis de eso, pero conocer a las personas, conocer la Las parte humana, historias. la parte de las historias, porque en esas audiencias que dábamos, les escuchábamos. Sí, eran jornadas muy extenuantes, pero me dio oportunidad de conocer la parte humana de toda esa población y de querer hacer algo distinto por ellos y por ellas. Y que quienes tenían alguna monimia y que podían solucionar su problema, pues lo buscábamos. Buscábamos fianzas, buscábamos ayudarles para despresurizar. Nuestra finalidad era despresurizar la población penitenciaria, pero también tuve la oportunidad de que, así como me lo dijo aquel sacerdote, de hacer cosas en beneficio de ellos, porque hay mucha gente inocente que por no hablar español, por no contar con los recursos de una defensa, están ahí. Entonces, esa es una parte que me tocó conocer
y que fue una riqueza enorme y una de las grandes satisfacciones que tengo de mi paso por reclusorio. Hablando ahorita lo que nos comentas de estas personas que han tocado tu vida, Cintia, ¿nos quisieras compartir puntualmente dos personas que tú identifiques? Ahorita ya me dijiste dos, pero dos personas que tú identifiques como dignas de admiración, que tú personalmente les admiras y que encuentras en esas personas atributos que desearías emular, que quisieras alcanzar. Sí, sí. La primera y quien rige mi vida y que ha sido el máximo referente para mí, mi inspiración, mi motivo y a quien le doy gracias porque sé que es el que mueve todo, es Jesucristo. Sí, para mí él es todo principio y fin y no es una frase trillada en mi vida. Creo firmemente en lo que él ha dicho, en, en las enseñanzas que él nos ha dejado de servir, de que vale la pena algún sacrificio que hagamos, de que vale la pena creer en las personas, de que vale la pena trabajar, que el servicio y el perdón. Si me dices dos frases, dos palabras por las cuales yo lo sigo, es el servicio y el perdón. Esas son eh, las grandes inspiraciones que tengo de él. Jesucristo es para mí el motor, el centro y todo, ¿no? Después de él, mi madre. Mi madre es para mí el centro, ¿no? Mi fuente de inspiración, quien me ha motivado siempre a salir adelante, quien me ha guiado. ¿Todavía la tienes contigo? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Me siento muy contenta, muy orgullosa, sí, de mi mamá, que estuvo conmigo presente. Mi papá tuvo que trabajar, ¿sí? Y mi papá lo que me ha enseñado es siempre la responsabilidad, ¿no? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, es primero la responsabilidad. Tan es así que, pues, mi papá siempre salió a trabajar, ¿no? Siempre estuvo, quizá fue un papá ausente, pero siempre responsable. Se perdió cosas, te lo digo porque pues yo también, y ahorita soy papá y me identifico, a veces te pierdes cosas, Sí, pero por delante está el tema de la responsabilidad, como dices tú. O sea, te las pierdes por un propósito y ese propósito es que no falte. sí, 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 sí. Mi papá siempre ha sido muy responsable con eso. Gracias a Dios todavía los tengo conmigo y tengo la oportunidad de convivir con ellos. Muy bien. Bueno, sales de este tema profesional, sales del asunto penitenciario, de reclusorios, y en algún momento llegas al ámbito electoral. ¿Cómo fueron tus inicios en la materia? Fíjate que quise ser consejera de un consejo distrital. Es mi primer acercamiento con el Instituto Electoral. Hice el examen, eh, pero pues yo venía de la materia penal, ¿no? Yo no conocía de la materia electoral. No logré quedar integrando un consejo distrital y lo intenté. Me acerqué como así a la presidenta sin conocerla. Y ¿Del Consejo Distrital? del Consejo General. Del Consejo General. Sí, le dije que yo quería trabajar, que yo podía aportar al Instituto Electoral, que tenía experiencia en administración y que pues yo quería trabajar. Me dio una oportunidad sin conocerme, me dio una oportunidad, así me acerqué con ella. Y le cuadraste y Sí, ya, va. sí, sí, sí. Y me dio la oportunidad, estuve en el área de recursos materiales. En recursos materiales estuve un tiempo. Posteriormente, pues yo siempre esforzándome, ¿no? De dar siempre lo mejor de mí y siempre responsable, ¿no? Aunque ha tenido sus costos, como bien lo has dicho, el dejar a la familia. Posteriormente, en recursos humanos, estuve laborando en recursos humanos y al final estuve al frente de la dirección jurídica del instituto. Estuve como encargada de la dirección jurídica del Instituto Electoral y es cuando llega el concurso para consejera electoral. Oye, pero vaya paso, ¿y en qué tiempo? O sea, llegaste a recursos materiales, 2015, de ahí te pasas, entiendo, a temas de personal, sí, a recursos humanos. recursos humanos, y de ahí ya, ¡pum!, salto Sí, a la dirección como directora, sí, como encargada de la dirección jurídica como encargada de la dirección jurídica. ¿Todo eso en qué tiempo fue? en 2 años. De ahí sale la Convocatoria. De ahí sale la convocatoria. ¿Por qué te inscribes a la convocatoria? Primero, yo no era titular de la dirección.
yo no era titular de la dirección, Cargada de despacho. era encargada de despacho. Entonces, yo quería que se fijaran en mí Ok. para que vieran que sí podría, ¿no? Ok. Ya para eso, pues yo ya estudiaba el derecho electoral y todo, ¿no? Pero además, fue un parteaguas en mi vida personal, el inscribirme a ese concurso. Me inscribí el último día, fui la última. ¿Porque te decidiste hasta el último o porque dijiste tengo hasta tal día? No, porque al último me decidí. Al final me Wow. decidí porque tenía miedo de decir, híjole, yo veía a quienes estaban concursando y decía, son personas Otra vez choca. A muy... mí me pasó exactamente igual. Sí, decía, híjole, son personas que son Sí, institucionales, son monstruos. sí, y yo, o sea, pues vengo iniciando en la materia electoral, pero tengo muchas ganas. Yo sí recuerdo que fueron como muchos deseos de superarme. En ese momento yo estaba pasando por un momento personal complejo. Tenía a mi cargo a mis 2 hijos. Yo tenía 1 año de haberme divorciado. Entonces pues dije, pues yo tengo que trabajar y tengo que quedar firme, porque al final era encargada de la dirección jurídica. Entonces, yo tengo que luchar por algo. Y tengo acá el eco de las palabras de tu papá de responsable. Sí. Sí, yo tenía que serme responsable de lo que tenía en ese momento, ¿no? Que eran 2 niños, un niño y una niña, que soy feliz de tenerlos. Y dije, pues me voy a inscribir hasta para reinar la primavera, yo creo. Y para poder encontrar un trabajo estable, ¿no? Porque pues yo veía cómo había sido complejo. Al último momento me dice mi hijito, pues tú inscríbete, mamá, tú inscríbete. ¿A Vamos. qué edad tu hijo? Mi hijo en ese tiempo tenía, creo que como 16 años. La inspiración llega de todos lados. Sí. Y me inscribo el día de su cumpleaños. Y déjame decirte que ese día me dicen que yo fuera responsable de la dirección jurídica. Ya titular. Sí, no, encargada. Encargada. Ok. Encargada. Entonces ese día fue de muchos cambios. Y por estar recibiendo la dirección se me hace tarde para irme a A inscribir. inscribir. Pero te dio tiempo. Pero me dio tiempo, Inscribiste. me inscribí. Me empecé a preparar. Estudiaba en la noche. Siempre en mi vida ha habido personas que me ayudan, ¿no? Aquí entra, si estamos hablando del ámbito personal, entra Lore, que ha estado conmigo toda mi vida. Es una persona que me ayuda, pero que me ayudó con mis hijos, ¿no? Entonces ella me daba test en la noche para que no me durmiera y pudiera estudiar para prepararme para el examen. Y Dormía poco. 4 o 5 horas diarias, pero Sí, sí, para quien esté viendo este programa, es un proceso de selección rudísimo. sí, Digo nada más porque no hay un reality de esos procesos de selección, sí, pero realmente sí es clavarse a estudiar mucho, Sí. mucho. La guía de estudio es un eufemismo para lo que, por lo menos cuando me tocó a mí hacer el examen, es un eufemismo porque lo que te dicen es, te enlistan las leyes de donde vas a estudiar. Nada más. Sí, ya, tú ahí de ahí estudia. Después el ensayo también no es fácil para mucha gente, no estamos acostumbrados en general a escribir, a plasmar las ideas y además hacerlo en cierto tiempo, que te dan 3 horas para un ensayo de 1000 palabras, eligiendo una de 2 mociones con la presión de todas y todos los compañeros aspirantes y compañeras aspirantes ahí en ensayo presencial, nada que te lo llevas a tu casa y lo haces, ensayo presencial. Después la entrevista, enfrentarte a monumentos vivientes del servicio público y de la responsabilidad en materia electoral, que son las consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. La época que sea. No es fácil. Y tú lo hiciste desde el instituto local, teniendo un trabajo, teniendo que cumplir una jornada laboral, teniendo 2 hijos a tu cargo y robándole horas al sueño para poder estudiar en la noche. sí, definitivamente es un proceso complejo. No quiero que se asusten, pero sí. Sí. Sí, Es padrísimo, como experiencia es muy bonita, es muy pero bonita, es un gran reto. pero para mí fue el poner en práctica todas las herramientas que tenía, personales, profesionales. Esto que te hablaba de mi mamá que me enseñó a hacer mapas conceptuales, pues eso fue mi gran fuerte, ¿no? Porque al final, pues yo venía con una trayectoria en la materia penal. Claro. Estaba empezando en la materia Naciente. electoral. Entonces, pues conocer fue una gran experiencia para mí. Te digo, el apoyo de todas, de tener el apoyo de todas y de todos a tu alrededor es fundamental. Yo me acababa de hacer cargo de la dirección jurídica, no podía fallar. Entonces sales en horario
muy fuera de lo ordinario, Claro. 7, 8 de la noche y todavía llegas. Mi mamá me ayudó con mis hijos. Mi hermano me, me acercaba material para estudiar y Lore, que te digo que ha estado ahí conmigo siempre, que hoy es parte de mi familia, la considero parte de mi familia porque ahí estaba, me hacía café, me daba té, ya no sabía qué darme para mantenerme despierta. Y ella estaba al pendiente con el reloj al día siguiente. Ya levántese porque vamos para trabajar. 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 Tú tenías 3 turnos prácticamente. Sí, sí, Wow. sí. Bueno, pues precisamente eso. Tú que ya lo viviste, que eres un gran ejemplo de sobreponerse las circunstancias actuales y además de poder con todo para poder ir a por más, a otras mujeres que están, pues muchas mujeres sin duda están en situaciones muy complicadas, personales, profesionales. Digo, recientemente el principio constitucional de paridad ya es principio constitucional. Sin embargo, hay mucho que hacer hacia abajo para llegar a lograr, que es lo que nos platicabas en la conferencia que viniste a dar al organismo, hay mucho que hacer para lograr la paridad sustantiva. Pero hay muchas mujeres que viven realidades que les hacen decidir no aventarse, no hacerlo, no buscarlo, no proponerse, no encabezar, porque por muchas cosas, por muchos factores, por miedos, por circunstancias sistemáticas que les limitan, por circunstancias familiares, personales, profesionales, a esas mujeres, tú que ya lo hiciste y que lo sigues haciendo, ¿qué les dices? Ay, tocas un tema un tanto sensible. Yo te comentaba que estaba pasando por un proceso complejo, de mucho miedo, de, de decir qué voy a hacer con esta responsabilidad, de luchar, de salir adelante y con un proceso de autoestima también hasta abajo, ¿no? De no creerme capaz, pero aquí entran en contacto todas las personas que están a tu alrededor. Yo recuerdo mucho que mis compañeras de trabajo de recursos humanos, Anita, Viri, Tali, Dani, el conta José Juan, estaban ahí conmigo. Vieron ellas mi proceso de duelo y ellas estuvieron ahí animándome. Es que sí puedes, es que dale para adelante, tú tienes capacidad. Ellas me decían, es que tú puedes llegar a ser consejera. Entonces, yo lo que le quiero decir a las mujeres que sea cual sea nuestra circunstancia, tenemos muchas capacidades. Me van a ganar de emociones. Que si alguien les ha dicho que no pueden, eso no es verdad. Sí podemos, sí podemos, porque yo creía que no podía. Yo creía, yo había creído que no podía, que mi vida hasta ahí había llegado, que, que pues era lo único que podía aspirar a llegar, porque pues ya no tenía quien, quien estuviera ahí al pendiente, ¿no? Pero sí pude, me motivaron mis hijos, mis padres, mis compañeras de trabajo. Sí pude y lo creí, lo creí y sobre todo tuve oportunidad. Yo te decía al principio, Jesucristo es quien me ha inspirado y es el haber logrado llegar a este espacio es por obra de Él y nada más por Él. Si nosotras sentimos que no hay nadie con nosotras, que no, ya se terminó nuestra vida, hay una vida distinta, pero si queremos trabajar, sí nos preparamos, sí creemos en nosotras mismas. No necesitamos que nadie crea en nosotras. Nosotras necesitamos creer en nosotras mismas, en nuestras capacidades. Somos seres humanas, tenemos todo, tenemos un intelecto, tenemos un cuerpo, tenemos... Hoy hay muchísimas posibilidades. Hoy hay un escenario idóneo para garantizar nuestros espacios. Lo único que falta es que creamos en nosotras mismas, que creamos que somos capaces de llegar al siguiente nivel, de que nuestra vida no ha terminado porque hayan pasado cosas, porque se hayan terminado cosas, porque hayan fracasado cosas. Nuestra vida sigue y está hasta el día que pues ya no tenemos vida.
¿no? Entonces yo estoy convencida de que mientras tenemos vida, hay siempre un escenario distinto. Necesitamos creer en nosotras mismas para hacerlo. No me hubiera imaginado mejor respuesta, ni tampoco el impacto que puede tener. Porque yo estoy seguro que en ese camino de construcción de autoestima, de construcción de confianza, de imponerte a los retos que te lanzaba la vida, seguramente conociste historias que en su momento también consiguieron inspirarte y tocarte el corazón y mostrarte que se puede. Y es lo que tú estás haciendo. Ahora, yo estoy seguro que muchas mujeres y hombres también que vean esta entrevista, que vean la respuesta que acabas de dar, pues se van a dar cuenta que el límite del cielo lo tenemos adentro de nosotros mismos y hasta donde nuestro discurso interno nos dice que podemos llegar, efectivamente hasta ahí llegamos. Decía Henry Ford, si piensas que puedes, tienes razón. Si piensas que no puedes, tienes razón. Depende de qué te dices a ti mismo, a ti misma. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, llegas, ya eres consejero electoral. ¿Cómo es ser? Porque luego no se sabe muy bien, o sea, la gente en general, la ciudadanía no tiene muy claro, porque lo que ve es como los futbolistas o las voleibolistas o las futbolistas, ven el partido, o sea, ven la sesión, pero atrás del partido hay entrenamientos, hay mucho ejercicio físico, en el caso de los deportistas, las deportistas, pero en el caso de las y los consejeros electorales, ¿qué es ser una consejera? ¿Para ti qué ha sido vivir eso? Ha sido una gran experiencia, ha sido un cambio radical en mi vida. De hecho, es la primera vez que hablo de esta parte personal, en, eh, que toco esa parte personal. Es nuestra especialidad, ¿no? Sí, pero ser consejera es una gran responsabilidad y debemos de estar conscientes de ello porque no servimos los consejeros y algo muy bonito es que no tenemos un jefe. Bueno, formal, lineal, no lo tenemos, ¿no? En figura, Sí, una claro, persona. pero tenemos una serie de responsabilidades que Tenemos son nuestras jefas. la ciudadanía, Sí, tenemos a la ciudadanía, o sea, ¿qué más quieres? ¿Quién te va a revisar? ¿Quién te va a llamar la atención? ¿Quién va a estar al pendiente de lo que hace? Es la ciudadanía. claro. Imagínate, y la ciudadanía la tenemos en todos lados, en todos lados. Entonces, el momento en el que asumimos que a quien servimos es a la ciudadanía, híjole, cae un gran peso de responsabilidad. Si todavía teníamos, o si todavía tenía yo alguna duda, híjole, cuando asumo el cargo, es una parte que a mí me cae muy fuerte. Dije, ok, dije, no tengo jefe, jefa, pero pues le sirvo a la ciudadanía y la ciudadanía está en todos lados Claro. y va a ser quien va a estar al pendiente de lo que hago. Entonces, es una gran oportunidad de servicio, una gran oportunidad en un derecho fundamental de la ciudadanía, que es elegir a quienes gobiernan. Es una actividad muy demandante de tiempo. No me quiero tirar al piso, pero sí sacrificamos muchas cosas personales, porque un proceso electoral no es el día de la jornada, ni tampoco el día que iniciamos proceso electoral. Pues el proceso electoral siguiente lo preparamos al día siguiente que entregamos constancias de mayoría. Y dicen que los procesos electorales no se organizan, se sudan, porque hasta por los poros, a la hora que sea, a quienes organizan procesos electorales les sale proceso electoral, les salen temas, ocupaciones, trabajo, oportunidades. Sí, sí, pero es una actividad muy bonita. Para mí ha sido muy gratificante el tener la oportunidad de servirle a la ciudadanía de mi estado, de donde yo te lo decía, me siento muy orgullosa de ser guerrerense. No me pude ir de la ciudad de Chilpancingo, estudié ahí, he vivido ahí, pero hoy pues puedo servirle a mis, ¿Sirves al Estado? sí, 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 Claro. sí, a la ciudadanía. Y pues para mí eso ha sido muy gratificante, pero un gran compromiso. Un gran compromiso en donde he tenido que echar mano, yo te lo decía, desde el concurso hasta el día de hoy he tenido que echar mano de todo lo que aprendí a lo largo de mi vida, ¿no? La responsabilidad, el prepararme porque pues tengo que dar un buen servicio, tengo que estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Como consejera, pues tengo que ir a ver a otras instituciones qué están haciendo, otros soples, qué les funcionó, qué no les funcionó, estar innovando, porque eso ha sido algo que a mí me ha gustado innovar, hacer las cosas distintas y que siempre sea
para ir al siguiente nivel. No me gusta ser conformista, Y ahorita vamos a entrar al tema de la innovación. ¿sí? De las comisiones que has tenido la oportunidad de presidir, ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿por qué? Sistemas normativos internos. Ok, ¿por qué? A pesar de que yo venía con una formación de administración pública, eh, tengo formación académica en administración pública, experiencia en administración, en el Instituto Electoral tuve la oportunidad, desde la dirección jurídica, de vivir de cerca el cambio que tuvo el municipio de Ayutla de los Libres. En Guerrero hay un municipio que migró su forma de gobierno, su forma de elección de O sea, gobierno. Venían como todos los municipios Sí, por parte- organizándose, partidos políticos, elección, presidencias, sindicaturas, regidurías. ¿Y qué pasó? Ellos hacen válido lo que dice el convenio 169. A partir de la reforma de 2011, en donde toman vida los documentos internacionales, el convenio 169 establece que tienen derecho a la libertad Y la autodeterminación. y la y la autodeterminación. consulta. La reforma del artículo 2 constitucional se conjuntan y ellos piden una consulta para que su forma de elección de su gobierno municipal ya no se hiciera por partidos políticos, sino por sus usos y costumbres. ¿Cuáles son sus usos y costumbres? Asambleas. Así se hizo, me tocó vivir con ellos todo este proceso, que será motivo de algún análisis más profundo. Sin duda. Acompañé a este municipio, pude nuevamente acercarme a la gente, escucharla, estar de cerca. Por eso te decía que creo que desde los inicios de mi carrera profesional he estado en campo. Casi me mudé al municipio cuando estábamos con la elección para estar al pendiente. ¿Dónde queda Ayutla? ¿Queda muy lejos de Chilpancingo? Queda hora y media de Chilpancingo en la Norte. Costa Chica. Ah, ok, Costa sur, Chica. en la Sí, costa. Costa Chica de Guerrero. Gente muy abierta, gente también recia, como todos los guerrerenses y todas las guerrerenses. Lo viví con ellos y ellas. Fue muy gratificante el poder ver cómo ellos lograron el objetivo que perseguían, ¿no? También hubo quienes no estaban de acuerdo, Claro. pero fue en donde tuve toda esta parte de la imparcialidad. Fue en donde más claramente le pude dar vida a ser el árbitro de estas. Y cómo ir llevando el diálogo, la experiencia que yo traía de reclusorios, de dialogar con la población, de todo eso, pues aquí la tuve que poner en práctica. Claro. Y dialogar y dialogar y dialogar para que este trance fuera también en las mejores condiciones. Fue una de mis grandes enseñanzas el pasar por la Comisión de Sistemas Normativos Internos, el estar con Ayutla, y Ayutla marcó mi vida, ¿sí? En un antes y un después, porque despertó en mí este amor por los derechos humanos, esta afinidad por la inclusión, esta afinidad por El respeto. el respeto eh, por garantizar el derecho a las mujeres, porque vi cómo no querían que participaran las mujeres, cómo tuvimos que implementar acciones para incorporarlas, para tomar decisiones, porque en la consejería se toman decisiones que no tienes a nadie aquí para preguntarle, oye, hago esto, hago lo otro. Somos responsables de las decisiones y son decisiones que van a repercutir en la gobernabilidad del Estado. Y tocaste un tema fundamental. Creo que es un asunto nacionalizado, o es a nivel nacional, no podría decir que es solamente una región del país, pero tanto en general en pueblos y comunidades indígenas como también en sociedad que se rige por el sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades, todavía, aunque ya es principio constitucional la paridad, todavía hay este machismo, este patriarcado arraigado en la mente de muchas personas en nuestro país. Esa transformación que comentas de cómo pensaban, cómo vivían, y que se haya aprovechado esta oportunidad que estas personas estaban solicitando el cambio a sistema normativo para de alguna manera intervenir de parte del instituto y poderles cambiar ese chip, modificar la cultura de que las mujeres no, y las mujeres no cuentan, y las mujeres no pueden participar. Hoy en día, ¿cómo están después de la intervención del Instituto Electoral de Guerrero? Y lo pregunto porque en todo el país esto pareciera el elefante blanco de la habitación, que todo el mundo dice está mal, pero pues nadie sabe cómo entrarle. ¿A ustedes cómo les fue? Fíjate que algo que he aprendido en
en la consejería es el trabajo colectivo, el trabajo colegiado. Vivir en la colectividad es una gran oportunidad, el trabajo colegiado, porque eh, armonizas, ¿no? Entonces, yo era la responsable de la elección, sin embargo, pues mis compañeras, la consejera Vicenta Molina era en ese tiempo presidente de la Comisión de Igualdad de Género, dice, a ver, aquí está pasando algo y es el tema que yo llevo. Voy a intervenir y vamos a hacer trabajo en equipo y vamos a hacer algo. Entonces, pues yo estaba con la elección, pero ella se hizo cargo del tema de género y de decir, a ver, ¿cómo vamos a trabajar con la ciudadanía? Vamos a llevar, vamos a platicar con ellos, vamos a explicarles. No puedes imponerles, porque ellos están organizados de una manera. Vamos a explicarles cómo lo van a hacer, cómo que está cambiando nuestro entorno social, que aquí deben de permitir a las mujeres su participación, que no les va a pasar nada a las mujeres si van a la cabecera municipal, porque era esa la resistencia. ¿Cómo las mujeres van a ir a la cabecera municipal? Entonces fue una gran oportunidad para mí, para ponerme estos, a lo que llaman los lentes violeta, pero también para ponerme los lentes de la pluriculturalidad, pero yo más bien creo que ponerme los lentes de los derechos humanos, ¿sí? Y del trabajo en equipo, que todas y todos teníamos que intervenir y el colegiado intervino, nos fuimos todas y todos a platicar con la gente, a explicarles, pero a explicarles, no imponerles, a explicarles. Y hoy, ya saben, hoy ya renuevan su órgano municipal eh, solitos, pero ya Como el tienen muy principio de claro, paridad. ya tienen muy claro el principio de paridad. Hubo muy buena aceptación de la ciudadanía de los pueblos indígenas y mestizos de Ayutla de los Libres para implementar el principio de paridad y ha avanzado adecuadamente. Desde el primer momento, cuando todavía no estaba el principio de paridad, se eligieron 140 representantes, hombres y mujeres, en paridad totalmente. Pues sí que va a ser un caso, o es ya en sí mismo un caso de estudio, no sé si haya producción académica al respecto, pero pues sí nos gustaría mucho invitarte a, como parte del esquema de futuro electoral, se busca también la producción académica, nos encantaría que nos retratases con, con tus palabras y en un artículo, para una publicación del OPLE, pero con todo el crédito para ti, por supuesto, eh, cómo se solucionó eso, porque muchas veces las buenas prácticas son, pues mira, le hacías, las así, pero ¿cómo te fue a ti? O sea, tú ya le hiciste, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Y escuchándote, pues creo que es un caso de éxito y que hoy en día es capítulo cerrado, ya no es un tema la paridad en ese municipio No, que pasó de sistema de partidos a sistemas normativos indígenas, súper interesante. sí, pero lo fundamental fue el trabajo en equipo del colegiado y Muy bien. el diálogo con la ciudadanía. Y a nuestro sistema electoral, Cintia, ¿qué consideras que le hace falta al sistema electoral mexicano? ¿Cuál es el balance que haces? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? Necesitamos fortalecer la participación de la ciudadanía. Hacemos mucho trabajo, hacemos grandes esfuerzos para tener el escenario. Yo creo que legalmente ya tenemos suficiente. Institucionalmente estamos constituidos, creo que ya cubriendo todos los frentes. Hoy tenemos eh, reglas claras, hoy tenemos medidas de seguridad, hoy tenemos autoridades que están cubriendo todos los flancos. No veo yo un flanco descuidado del tema electoral, pero todavía encuentro un área de oportunidad en elevar la participación ciudadana, en lograr ¿Cómo? que la ciudadanía participe, que la ciudadanía salga el día de la jornada electoral a emitir su voto. ¿Cómo? ¿Cómo elevar esos índices? Más o menos están alrededor de un 60%, en un buen día 60%, en un día promedio 55%, en elecciones extraordinarias en algunos casos o en malos días, y me refiero a malos días que la gente no, o está el mundial o está lo que sea, pues hay participaciones más bajas, hasta de 40%. ¿Cómo? La gran pregunta es ¿cómo subir el índice de participación, en tu opinión? En mi opinión muy personal, la confianza. Generarle confianza a la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Platicando con ella, diciéndole todo lo que hacemos. Y por eso yo celebro mucho estas actividades que haces porque nos permiten acercarnos a la ciudadanía, decirle lo que hacemos,
decirles todo lo que estamos preparando para la jornada electoral, decirles que las instituciones somos confiables, que somos instituciones comprometidas en garantizar su decisión. Su decisión está garantizada. Hoy tenemos candados, tenemos seguridad, tenemos reglas, pero nos falta trabajar en la confianza, ganarnos la confianza de la ciudadanía. Y esa confianza no la vamos a lograr si no vamos al terreno, si no vamos a acercarnos a la ciudadanía, si no platicamos con ellas, si no escuchamos lo que quieren, si no escuchamos cómo piensan, si no nos ponemos la visión de cada grupo. Y yo te quiero comentar que en Guerrero ahorita soy presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación, y he tenido la oportunidad de escuchar a la población LGBT, a la población de las juventudes, a la población con discapacidad en este diseño de acciones afirmativas para incluirlos, y tienen muchísima razón. Yo veo el mundo de una manera, pero ellos y ellas no lo ven como yo lo veo. Entonces, yo puedo definir alguna acción que para mí, desde mi postura de privilegio, puede ser la más loable, la más alta, la más benéfica. Pues sí, pero es mi visión. Sí, es Schopenhauer. Nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Sí, ¿Desde dónde lo ves? sí. Entonces, para mí puede ser algo magnífico, pero ¿en qué momento fui a preguntarle a ellas y a ellos si esto que estoy haciendo es realmente lo que ellos y ellas necesitan, ¿no? Entonces, ha sido una gran, gran experiencia el tener este diálogo. Por eso, con ese conocimiento, y desde mi experiencia te lo digo, es ganarnos la confianza de la ciudadanía, pero a través de escucharla, de dialogar con ellas, decirles lo que hacemos y escuchar si lo que estamos haciendo es lo que quieren y darle su espacio a cada persona, no tasar a todos por igual, a todas por igual, ¿no? Sino darle su justa dimensión a cada quien. Cintia, hoy 9 de agosto de 2023, cierras los ojos, eres criogenizada en una cámara extraterrestre con nitrógeno y los abres, te despiertan en 2050. Y en 2050 ya las elecciones son como tú crees, en todos sentidos posibles, que deben de ser. ¿Cómo son para ti? ¿Cómo deben ser para ti las elecciones del mañana, 2050, en 30 años? ¿Cómo son las elecciones en México? Fíjate que son elecciones que están elaboradas en un ambiente de mayor confianza. Hoy tenemos muchísimos candados, pero justo por la falta de confianza. Y lo digo con mucha responsabilidad como autoridad electoral, ¿no? Entonces, son elecciones en las que tenemos una participación de la ciudadanía alta, en donde se vuelve lo que para nosotras y nosotros en el ámbito electoral una fiesta, ¿sí? No sé si coincidas, pero el día de la jornada es el día, es el gran día, ¿no? Sí, Hasta es el meme del niño que es hoy, es hoy. es hoy. Claro, Sí. Para quienes trabajamos en la materia electoral, pues es el día, es el día por el cual trabajamos todos, se todo prepara el todo. tiempo, para lo que preparamos meses de anticipación. Todos nuestros esfuerzos son para ese día, ¿no? Y se vuelve para nosotras y nosotros una fiesta, ¿no? Una fiesta y vamos con gusto, ¿no? Al trabajo, porque hoy es el día. Entonces, me gustaría el mundo que veo en el 2030 es que esta fiesta se vuelva para todas y para todos. Que acudimos a elegir, a manifestar nuestra voluntad. No lo sé y no me quiero meter mucho en el tema de que si es electrónico, si es físico, si es como sea que pueda ser el método de elección. Yo me quiero ir más a esta parte interna de que para todas y para todos es una fiesta y que queremos salir a participar, ¿no? En 2030 ya no seré consejera, seré una ciudadana. 2050. En 2050 ya seré una ciudadana y voy con mucho gusto porque sé que mi voluntad está contando, ¿sí? Y porque sé que importa, que ya no hay
ese pensamiento de que, ¿para qué voy a votar si de todas maneras siempre está lo mismo? Siempre es el mismo resultado, porque nos hemos encontrado con esos resultados. Entonces, veo esa jornada electoral como una fiesta en donde todas y todos acudimos con la firme convicción de querer participar de manera voluntaria. Es muy interesante porque no te centras en tu descripción de las elecciones del futuro, te centras más que en el sistema o en la urna o en la boleta o en el sistema electrónico, te centras en el elector y la electora. Te centras en cuál es el ánimo con el que asisten, con el que acuden y por supuesto también el ánimo interno de confiar en que se debe de hacer, o sea, se debe de participar. Dos, que vale la pena, que es un compromiso con todos, es un compromiso con todas, con la gente que nos rodea, desde la gente que más queremos, familiares, hasta personas que no conocemos y que ni siquiera sabemos que existen. Es un compromiso con el país, con el estado, con el municipio, con nuestros pares, seres humanos, hombres y mujeres. Eh, pero ¿hay algún país que tú hayas visto o hayas tenido oportunidad de visitar en donde haya algo digno de admirarse, con potencial de replicarse en México, en materia electoral, claro? Sí, tuve la oportunidad de ah, en la materia, pues tenemos que estar analizando, ¿no? Cómo trabaja este derecho comparado, ¿no? Lo que conocemos como derecho Claro. comparado, de estar viendo qué están haciendo otros países. Me sorprende mucho eh, en en Europa, me sorprende mucho Bruselas, me sorprende mucho Bélgica, que tienen el 80% de participación, ¿sí? Esta responsabilidad de la ciudadanía de acudir y de participar. eh, Estuvieron recientemente sin gobierno como un año y medio y no pasó nada, ¿no? Todo siguió funcionando de manera normal. Esa conciencia ciudadana me llama mucho la atención. Conozco también, y algo que me llama mucho la atención es del sistema electoral de Brasil, ¿sí? Que es una, un aparato, la ciudadanía va, pulsa sus números y se retira. No se acredita, obviamente, todo, pero tienen resultados casi de manera inmediata. No hay una confianza porque la ciudadanía acude y dice, No hay "Mm", quejas, gane quien gane, pierda quien pierda, pero están convencidos de que no debe de haber quejas. de que el resultado es confiable, Es lo correcto. de que se está utilizando un mecanismo, una Confiable. máquina, pero que es confiable, ¿no? Me sorprende mucho también Panamá que queman las boletas al término de la jornada, ¿no? Entonces, Ya, ya, inimaginable para nosotros Sí, en no, México, claro. ¿no? Que es los cómputos son nuestra gran fuerza. la segunda fiesta de la democracia, ¿no? La Sí, primera es la jornada y la segunda son los cómputos, claro. sí, porque debemos de darle certeza a la ciudadanía y resultados rápidos. Claro. Sí, entonces me llama mucho la atención el sistema brasileño que votan y cerrando la jornada electoral están migrando los resultados y ya tienen un resultado y la gente está tranquila. Finalmente, Cintia, sé que estás muy comprometida, a lo largo de tu trayectoria has estado muy comprometida en temas de inclusión. La audiencia no lo sabe, bueno, tú y yo nos conocimos en 2019, cuando había una iniciativa de Cámara de Diputados de que desaparecieran los organismos públicos locales electorales porque era muy cara la democracia en México. Y ahí, no lo vas a decir tú, pero sí lo tengo que decir yo, un problema se volvió una oportunidad porque llegamos, evidentemente, con todos los datos técnicos suficientes, vastos, para mencionar o defender o sustentar cuál era la misión de los organismos públicos locales electorales en el país y por qué debían de conservarse. Llegamos con ese problema de una aparente o potencial desaparición y salimos con un gremio que no existía de consejeras y consejeros electorales que ya estábamos, ahora sí, en comunicación, en contacto y colaborando, no nada más para ese tema, sino para mucho intercambio institucional como el que estamos haciendo ahorita. Por eso, porque te conozco desde 2019, sé que estás y has estado históricamente muy comprometida con los temas de inclusión de grupos vulnerables. Pero particularmente te quiero preguntar, en ese 2050, todos los esfuerzos que se han hecho antes de 2023, en 2023 y de aquí a 2050, ¿en qué deberían de aterrizar
para que fuera la realidad ideal de esos grupos vulnerables por cuanto hace a su inclusión y a su participación efectiva? ¿Cómo debería de ser esa realidad para que ya se pueda considerar que se alcanzó lo deseable? Ya están incluidos los grupos vulnerables. ¿Cómo sería? Que ya no existen acciones afirmativas, sino que ya están definitivamente trabajando en una cuestión normal, en donde las personas con discapacidad, porque eso es lo que he escuchado, pueden emitir su voto desde donde estén, porque eh, ya no tienen obstáculos que les hemos puesto, en donde ya quienes les antecedieron, como lo comentábamos hace rato, ya hicieron acciones. Y aquí me voy a meter en un punto que ha sido sujeto a discusión en el tema de igualdad. En el tema de igualdad se nos ha dicho, hay quienes son partidarias de decir, quienes ya llegamos por acciones afirmativas, tenemos la obligación de hacer algo, de tener agenda. Y hay quienes dicen, no, ¿por qué les imponemos más carga a quienes han llegado por una acción afirmativa si el llegar ya es suficiente? Mi postura, y quiero hacerla muy personal, es que quienes llegamos a los espacios estamos obligados todavía, en este momento, a hacer, a tener agenda, a hacer la diferencia, a trabajar para que seamos incluidas e incluidos quienes pertenezcamos a estos grupos. Entonces, en el 2050 lo que veo es que ya no hay esta lucha de querer ser visibilizadas y visibilizados, sino que ya estamos todas y todos conviviendo en un mundo igualitario, en donde nuestra voz es escuchada y no porque yo pertenezca a un grupo, mi voz es ignorada, sino todo lo contrario. Está representado el grupo al que yo pertenezco en las decisiones. Las políticas públicas se están diseñando conforme a mis necesidades. Cintia, eres posiblemente, digo posiblemente porque no conozco toda la red, pero pionera en el primer video podcast de carácter electoral, no político, porque política hay varios programas, pero sí en el primero de carácter electoral. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Solamente el agradecimiento al OPLE Veracruz, a ti, Quintín, a la comisión, porque estos espacios nos permiten tener este acercamiento con la ciudadanía, decirle a la ciudadanía que el sistema electoral mexicano está trabajando día a día, estamos trabajando día con día para poder salvaguardar su voluntad, para poder entregarles todo el escenario más adecuado para que puedan elegir a quienes habrán de gobernarles e invitarles a que puedan sumarse y participar en estas actividades que nosotros llevamos a cabo, que se vuelva esta jornada electoral una fiesta realmente en la que todas y todos participemos, porque es importante, no es un eslogan, el que la participación de todas y de todos es fundamental para poder hacer la diferencia. Queremos un mundo diferente, queremos resultados, hagamos las cosas distintas, porque seguir haciéndolas iguales nos va a llevar a los mismos resultados. Cintia, muchísimas gracias. Finalmente, y ya te prometo que es la última pregunta, a las futuras personas que entrevistemos, ¿cómo te sentiste? Digo, porque van a ver el programa y van a decir, híjole, y sí, durará tanto, o durará menos, o ¿tú cómo te sentiste? Me sentí muy cómoda, me han hecho sentir muy en casa. Sí, las cámaras imponen, pero simplemente es hablar de lo que hacemos. Y de esto hablamos siempre. Es Es más, nos gusta un montón hablar de eso. sí. Quienes coincidimos, siempre en la materia electoral terminamos hablando de esto y es hablar de lo que hacemos, solamente hablar de lo que hacemos y una gran oportunidad para darle a conocer a la ciudadanía lo que estamos haciendo y un poco más de nuestra personalidad. Yo el día de hoy he hablado la primera vez que hablo de cómo llego a ser consejera y pues bueno, ya me ganó la emoción, pero muy cómoda y es lo que hacemos siempre, solamente hablar de lo que estamos haciendo. A recordar es volver a vivir. Muchas gracias también por la confianza. Que sea la primera de otras ocasiones que nos acompañes. ¿Tenemos trato? Claro que sí, Tenemos trato. trato. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por seguirnos. Recuerden, Futuro Electoral, programa del OPLE Veracruz, video podcast del OPLE Veracruz. Muchas gracias, Cintia, en serio. Y gracias por abrirte de capa también con nosotros, con el auditorio.
para que puedan saber no solamente más del sistema, no solamente más de lo que se está haciendo para innovar, de lo que se debe de hacer para innovar, sino también de las personas, porque detrás de las instituciones, como pilares de las instituciones, hay personas, y tú eres uno de los pilares del Instituto Electoral de Guerrero. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Feliz tarde a todas y todos. Muchas gracias.